El capítulo número 4. A ver, lo vamos a ver acá de una vez. ¿De qué se trata el capítulo número 4? El capítulo número 4 es la análisis e interpretación de los resultados. Esto se desprende en dos partes muy fundamentales. El primero es el análisis de los resultados como tal y el segundo es la interpretación de los resultados como tal. Decir que es completamente diferente, no es completamente diferente, es muy parecido, ¿sí? Son muy similares, sí, pero hay un tema a entender. Cuando nosotros hacemos análisis e interpretación de los resultados, es de todo, de toda nuestra investigación. Nuestra investigación no solo se ha centrado en hacerle preguntas a los estudiantes, sino en entender la problemática. Y allí entra de cajón la observación directa, que es lo que nosotros hicimos a lo que estuvimos observando directamente el tema. Ahora bien, este capítulo 4 comienza con análisis e interpretación de los resultados, en donde vamos a poner un par de párrafos sobre que se ofrecen los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación y a partir de ello, pues, establecer un correcto análisis e interpretación de todo lo que se va a realizar de manera posterior a la propuesta, porque lógicamente este tema va direccionado hacia la propuesta, que es el punto final, es el capítulo 5, es el último de los capítulos, ¿ok? El análisis de los resultados. Primero, hay que entender que cuando hablamos de resultados no solamente hablamos de la encuesta, cuando hablamos de resultados no solamente hablamos de la entrevista, hablamos precisamente de la observación directa. Y una de las cosas más importantes es los resultados de la observación directa de las clases de la materia que ustedes escogieron. Porque se supone que cuando ustedes toparon el planteamiento del problema, se dieron cuenta que de alguna u otra forma había un problema. Ese problema fue visto en una observación directa. Es como que regresemos al pasado y aquí pongamos todo lo que observamos, absolutamente todo lo que observamos. ¿Cuánto tiempo observaron? ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué fue lo que encontraron las falencias? Que no tiene que ser algo tan desmenuzado, no pueden ser unos 3 o 4 párrafos como mucho, pero debe ser criterioso en entender, primero, en que lo que observaste tenga que ver con tu problema. No es que me vas a decir aquí, bueno, se observó que el docente no enseñaba bien, que el docente tiene un problema, que el docente no utiliza herramientas, que el docente es tradicionalista, y allá en el planteamiento del problema me pones que le falta motivación del estudiante. O sea, no debemos de tener sentido. Una, dos, no le tienen la culpa a los docentes. Ustedes también son docentes y si alguien va a su aula, no les va a gustar que le digan, ah, es que el docente no sabe utilizar nuevas herramientas. Como yo estoy enseñando, me enseño bien, ¿por qué me tiras la culpa a mí de la falta de motivación del estudiante? A lo mejor el docente utiliza las worksheets o utiliza algún método de gamificación. ¿Por qué me tienes que tirar la culpa a mí? No tiene sentido, ¿verdad? Pero mucha gente lo hace. Entonces, ese no es el objetivo de esto. Este resultado de la observación directa tiene que ver con el estudiante y la forma con el estudiante aprende y el por qué dentro del problema que tú planteaste está que el estudiante no aprendió. ¿Ok? Que es básicamente entender lo mismo que pasó en el primer capítulo. ¿Alguna duda con este referente? Algo que no les quede claro. Repito, es solo la observación directa. Ok, puedo continuar. Luego de crear la observación directa, que como ven son unos 3, 4 párrafos, ahora sí vamos, resultados de la encuesta. En este caso, ella hizo encuesta a padres de familia, porque en educación básica se trabaja con niños muy chiquitos. Ustedes no necesitan hacer eso porque sus niños ya no son niños, sino que la mayoría son adolescentes o jóvenes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos resultado de la encuesta dirigida a los padres de familia, esto no nos importa, esto no va. Para nosotros es el resultado de la encuesta a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Va a ser igualito para todo. Ponemos la pregunta, ponemos la tabla en donde las preguntas deben estar realizadas con la escala de Likert.
Así igualito ponemos lista en las categorías, la frecuencia, los porcentajes, el gráfico, por favor, traten de que todos los gráficos sean en este formato, ¿sí? En formato pastel. Es el formato más coherente que se puede utilizar. No digo porque no pueda utilizar otro formato, sino que me parece que este es el más conveniente. Perdón. De allí ponemos la fuente, de donde realizaste la encuesta, el elaborado que lo elaboran ustedes y al final el análisis. Ojo con este análisis. Este análisis no es el típico análisis, y por favor, miren que se los digo hoy. No es el típico análisis que tienen que hacer de, es que fulanito sacó el 20% y en desacuerdo sacó el 8% y en de acuerdo sacó el 15%. No, eso no me interesa porque para eso hay una tabla que la van a poner acá y el gráfico lo puede ver la gente tranquilamente. Este análisis no debería llevar valores, debería llevar un análisis, algo que ustedes digan, ya, de acuerdo a lo que estoy viendo, saco una conclusión de ese gráfico. Perdón. Entonces, este análisis que siempre van a hablar ustedes, la mayoría, el grupo mayoritario, la mayor cantidad de personas, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo poner la mayor cantidad de personas indicaron que están muy de acuerdo con la masificación de la información. Ello permite que la propuesta argumentada por los investigadores sea factible de realizar. Y eso es lo que yo quiero que vayan dialogando en todas las preguntas. O sea, todas las preguntas, de alguna forma u otra, no implícitamente, pero sí concienzudamente, deben de llevar a comprender que la pregunta te permite avalar tu propuesta. Que lo que conteste el estudiante te es interpretativo a entender que tu propuesta o lo que estás proponiendo va por buen camino. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda en cuanto a la interpretación, al análisis? Porque el análisis en este caso siempre es lo más importante, que sea un análisis que no tenga que ver con lo numérico, sino con la interpretación que tú haces de ese dato para valorar tu propuesta. Ok, está O claro. sea, como decir, ok, si la mayoría obtuvo que sí aprueba el uso de herramientas tecnológicas, yo le puedo decir, se evidencia en la encuesta que en la gran mayoría ven con buenos ojos la utilización de estas herramientas, tal, 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 y al final pues se puede nombrar, pero una, una minoría significante No, esclarece que no tiene conocimiento previo o algo así, no. no necesitas a la minoría cuando ya hablas de la mayoría. Pero no, o sea, no tengo que nombrar, o sea, ya solamente nombro lo que es más, lo que tengo más en la tabla. Es que es lo que interesa. O sea, Ah, cuando ok, es como que yo pregunto aquí cuántos barcelonistas y Melechita hay. Hay 4 barcelonistas, ok. Entonces sabemos que la mayoría es barcelonista, por lo tanto la mayoría es pilas. No sé si me ocurre, estoy fregando. Entonces, en el momento que nosotros decimos, ya que Ryan iba a saltar. En el momento que nosotros decimos esto, poco mucho de relación tiene importancia en la minoría, porque lo que yo quiero destacar es que una gran mayoría va a aprovechar el concepto. ¿Ok? Ese es lo que yo quiero destacar. De acuerdo a lo que hemos visto, la gran mayoría de estudiantes está de acuerdo con la implementación de la tecnología en su aula. No le voy a poner, pero una minoría no quiere. Es igual, con esa mayoría ya se avala el ok, concepto de ok. implementación. ¿Ya? Eso es en las 10 preguntas. A ver, ¿cómo estamos trabajando para, tanto para Alex como para Witcher que no estuvieron en esas clases? ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes todavía no llegan a ese punto, pero lo van a llegar. Bueno, Witcher creo que sí lo hizo. Vamos a hacer 10 preguntas. Las 10 preguntas van a tener que ver con la operacionalización de la variable, de alguna forma u otra. No exactamente, pero sí de alguna forma u otra. Esas 10 preguntas que nosotros haremos, se las vamos a hacer a los estudiantes. De esas 10 preguntas, 4 van a ser hacia la primera variable, 4 hacia la segunda variable y 2 hacia el proceso de la propuesta. Todas las preguntas, Una consulta, profe. dímelo.
Profe, dentro del cuadro de operación de las variables, ¿hay que ubicar las preguntas de las encuestas o no? Porque yo tengo No, algunos no, no, ejemplos del no, no, cuadro. no, 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 no No se se, no se ubica. ponen las preguntas. No, para nada. Ya, listo, profe, gracias. El cuadro de operacionalización de las variables es una guía, pero no es una guía in extremis. Simplemente es una guía. No es que, ay, obligatoriamente tengo que hacer. Si el cuadro de presentación de las variables me dice que tengo que hacer sobre la dinámica de la recompensa, no es que le voy a poner al estudiante, ¿te gustaría tener un juego con dinámica de la recompensa? Porque no tiene sentido. Lo primero que tengo que preguntarle al estudiante es cómo juega, qué tipo de juego le gusta, qué tipo de concepto le gusta desarrollar. Eso le va a preguntar al estudiante. No le va a preguntar si jugaste la dinámica de recompensa o la dinámica del estatus, porque no tiene sentido. Aun cuando esto está en el cuadro de operacionalización de las variables. El cuadro de operacionalización de las variables es una guía, pero no es una camisa de fuerza. ¿Ok? Entonces, como iba diciendo, son 10 preguntas. Esas 10 preguntas deben ser en escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? Absolutamente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y absolutamente en desacuerdo. Lógicamente son 10 preguntas lo que van a llenar aquí, por eso es que la tesis a veces se hace mucho más grande, porque evidentemente serán 10 hojas solamente de este concepto, ¿no? Ok, una vez que termino las 10 preguntas, en este caso, pues bueno, ella ha hecho pregunta tras pregunta tras pregunta. De ahí viene, no la encuesta, sino en nuestro caso la entrevista. Ella, bueno, ella hizo encuesta a docentes porque habían 7 docentes del área. Ustedes no necesitan 7 docentes en el área, necesitan quizás uno, quizás dos, no sé, dependiendo de la escuela y dependiendo de lo que tienen, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ok, Máster, tengo, qué sé en yo, mi un caso, docente, dos docentes, con dos docentes yo no hago escucha. entrevista. Wiche, ¿me está diciendo algo? Sí, máster, ¿me escucha? Sí, En mi caso, yo soy el docente de robótica. y no hay otro docente de robótica. No, Es el lío. O sea, ¿hay a qué Sí, pues interpretación aquí estoy tuvo? yo. ¿Hay a qué interpretación de usted? Porque ahí yo ya no haría encuesta docentes ni me pusiera en la población, ok, que pues me pusiera directamente al directivo o los directivos, en el caso de que quieran considerar al rector y al vicerrector. ok. Capaz en este punto hay algún director de área, no lo sé, me imagino que está pegado al área de matemáticas o algo así, que quizás pueda fingir como director de área como tal. Depende de cómo lo Sí, quieran ver. sí tengo director de área, pero Si, es de literatura, pero bueno. si tienes Y en director mi de caso, área, si tienes sí, director de área, entonces la encuesta va dirigida hacia el director de área. Y es una ok. encuesta muy sumativa, son preguntas muy abiertas de cómo considera que la robótica podría impactar significativamente en el aprendizaje de la matemática. Se me ocurre. Entonces, el mínimo te va a decir, ah, sí, va a impactar. O sea, van a hacer preguntas que a lo mejor él no comprenda mucho porque la robótica es un área muy cegada hacia el tema técnico, pero tienes que ampliar la pregunta hacia afuera. O sea, como diciéndote, como mencionando a la robótica como una ciencia que capaz él no conozca, pero que va a impactar positivamente en el estudiante. Y a eso es a lo que tienes que llegar al Eh, docente o al director de área se le debería hacer, en este caso en particular, si no son docentes y son directores de área, bastaría con 3 preguntas, que serían las mismas que le hicieras al, a la rectora o vicerrectora. ok, ¿Ya? listo, máster. La pregunta Ah, que... otro Dime, detalle, dime. máster. En relación al cambio de mi temática, eh, ¿Ya? ¿debo nuevamente retomar la encuesta? No creo. Tendría que... Mándame la encuesta que no me acuerdo cuál es. Ya, ok, ok. Y Ya, el tema también, para ver sí. si el tema también. Ok, ya te... Dime, Alex, cuéntame. A ver, profe, me perdí en esta partecita. De la encuesta ya está para los estudiantes y para los profes también. En este caso, No. solo otro profe y yo somos los de la Ya, materia, por así decirlo. entonces ahí no va encuesta, va solo entrevista. Ya, ahí va una entrevista y no dirigida a ti, sino al otro profesor. Porque Hecho. tú no puedes ser juez y parte, pero el otro profesor sí. A ver, el tema principal es lo siguiente. ¿Para qué necesito entrevistar al otro profesor? Esto es algo importante porque mucha gente dice, oiga, ¿yo para qué quiero entrevistar a este man? Si este man no sabe lo que pasa en mi aula, no entiende mi problema, no está al tanto.
¿Cuál es el objetivo de entrevistar a alguien que realmente no me aporta ni nada en esta situación? Bueno, el objetivo principal de hacer esta entrevista es entender los parámetros muy por encima, o sea, los parámetros globales de lo que esta persona piense sobre lo que se está haciendo en el área. Es como tener una aprobación de un ente, ¿ya? En este caso, el otro docente puede que tenga los mismos problemas que tú en otra área o en la misma área. Entonces te va a decir, oye, la verdad es que yo tampoco sé cómo hacerles entender a estos muchachos sobre las escuelas económicas. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo voy a implementar esto, pero me gustaría hacerte una entrevista. Y ahí comienza. ¿Tú consideras que la gamificación puede ser una buena idea para interactuar con los estudiantes y que aprendan este tipo de cosas? ¿Sabes qué? Me parece una idea interesante. No lo había pensado de esta manera. ¿Y qué tipo? Es una conversación, ¿no? Entonces, al momento que tú haces esta entrevista que tú vas a hacer, vas a sacar muchas cosas al limpio. Bueno, deberías sacar muchas cosas al limpio que probablemente influyan dentro de tu concepto de la propuesta, porque él te puede dar capaz otras luces y te va a decir, oye, pero yo creo que a esta manera le gustan más los juegos de RPG, o los juegos donde tienen que usar armas, o los juegos históricos, o los juegos violentos, qué sé yo, claro que no vas a hacer un juego violento, ¿no? Pero sí puedes hacer un juego apegado a algún criterio histórico. Por ejemplo, un Assassin's Creed o un Pearl Black o algo por el estilo, que ya son juegos que tienen su relevancia histórica y que tienen que ver alguna cosa con este sentido de las escuelas económicas. Inclusive me acuerdo que el Assassin's Creed, bueno, el que se desarrolla en Inglaterra del siglo XVIII, habla mucho de estas escuelas económicas, es interesante en ese sentido. Entonces, hay muchos juegos que se tienen y a lo mejor este otro profesor te va a decir, ¿sabes qué? Sí, me parece interesante y te va a dar alguna referencia y esa encuesta te va a servir a ti para decir, ok, esta propuesta está bien direccionada o sabes que esta propuesta podría agregarle esto más. Esa es la idea de la entrevista y eso es lo que tienes que plasmar en la entrevista porque lógicamente en la entrevista vas a generar este sentido, vas a generar esta naturaleza. ¿Ok? No sé si te queda clara la idea. Sí, 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 ya le entendía cómo yo. Ya, perfecto. Y la misma entrevista, o quizás unas dos preguntas diferentes, le puedes hacer al directivo, porque siempre es bueno entrevistar a los directivos, sobre todo a los directores, a los rectores, a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les vas a preguntar directamente eh, cuál sería la posición del colegio, por así decirlo, o la posición de la institución con respecto a la implementación de estos temas. Porque evidentemente cada colegio va a dar una interpretación, te van a decir algunos sí, otros no, otros quizás la tecnología no sea para ellos, otros te van a decir es que hay muchos estudiantes que no lo van a aprovechar. X, ¿verdad? Hay muchas razones y muchas causas. Entonces, a este punto, sí es bueno tener ese criterio. Entonces, para ese tema, por eso se necesita también entrevistar a directores. Si no tienen profesores a los que entrevistar, se recomiendan 3 preguntas. Si tienen profesores a los que entrevistar, se recomiendan 5 preguntas. ¿Y cuántas preguntas del directivo? Solamente 3, que pueden ser muy parecidas a las preguntas que tienen a los docentes. Recuerden que esas preguntas son abiertas, no son encuestas, son preguntas abiertas. ¿Y cómo ustedes la ponen aquí? Porque me van a decir, ya, profesor, perfecto, yo hago la entrevista y todo. Pero ese man se demoró 50 minutos hablando. ¿Cómo va a poner 50 minutos aquí? Me llevo 7 hojas, 10 hojas. No, tú haces el resumen de lo que esa persona contestó. ¿Ok? Tú pones, de acuerdo a la primera pregunta, ¿le parece a usted conveniente la gamificación en horario de clases? El entrevistado contestó y pone los puntos principales, que los estudiantes se sienten cómodos con la relación del juego y el conocimiento, que en las horas de clase es improbable aplicarlo, pero después del horario de clase es interesante manejar esa perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito que pongas la transcripción literal de toda la entrevista, necesito que condenses la entrevista y tú asumas ese resumen. Que por cierto es muy fácil de hacer, porque ahí decides tú qué te sirve y qué no te sirve. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, no, sin problemas, todos, Sí, sí. ninguna duda. Sí. Ok. Vamos a la interpretación de los datos, que esta es la parte prácticamente final. Ahora, recuerden que esto no es sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacen las encuestas, la tabulación de las encuestas
te toma un tiempo, el hacer el grafiquito te toma un tiempo, el hacer la tablita te toma un tiempo, poner la tablita, poner el grafiquito, hacer el análisis, lógicamente te toma un tiempo. Esto no va a estar hecho en 2 días. Probablemente se demore una semana. Pongámosle semana y media, pero no más allá de eso, porque ya es un proceso rutinario. Coger, copiar, coger, copiar, coger, copiar. ¿Ok? Una vez que ya terminamos con encuestas, entrevistas, ahí sí viene la interpretación. La interpretación es llegar al punto de decir que todo lo que tú has investigado hasta este momento, todas esas encuestas, todas esas entrevistas y todo eso llega a una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Entender que el problema sí existía. O sea, con esto tú compruebas que lo que dijiste en el capítulo 1 estaba en lo correcto. Esa es la intención de todo esto. Con esto comprobar que lo que dijiste en el capítulo 1, ¡pac! Ya está aquí. Se nota. Está comprobado. Y la segunda intención es decir, ya que se comprobó que existió un problema, que se comprobó que al estudiante se le preguntó cómo podría resolver ese problema y que se comprobó que el estudiante, al menos en las últimas preguntas, que son las que tienen que ver con la propuesta, dicen que les gustaría una propuesta de esta manera, pues llegamos a esa interpretación en donde decimos al final que el estudiante se sentiría cómodo aprendiendo mediante la propuesta que hemos, entre comillas, propuesto, se puede decir otra palabra. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta interpretación? No, que la interpretación lógicamente lleva su bla, bla, bla. Pues no, no es que solamente van a poner 2 líneas, pero sí es correspondiente. Y eso es todo, no tenemos que hacer nada más. Aquí muere esa interpretación y ahí sí ya lo que vamos al capítulo 5 que ya es la propuesta en sí, que ya ustedes, ya algunos ya me están presentando que van a hacer de propuesta en función de lo que van a diagramar y otros, pues bueno, ya les dije que para la otra semana necesito que me vayan presentando. Al final del capítulo 5 ahí recién van las conclusiones y recomendaciones, no antes, porque en tesis de grado las conclusiones y recomendaciones van cuando salimos de la interpretación de resultados. Acá las conclusiones y recomendaciones van al final. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Está claro? ¿Tienen para hacerme cualquier duda en este momento? Bueno, no hay dudas. Ok. Entonces, este capítulo 4, tanto para Brian, para Vladimir, para Andy, ya sería el que lo tengan la otra semana, porque ya tienen todo para armarlo. Ya simple y llanamente es cuestión de unir datos. ¿Ok? Y para Alex, yo quiero que esto lo tengas en claro porque ya cuando me presente el capítulo 2, vamos viendo el 3 y por ahí mismo lo unimos un poco con el 4. Lo mismo con Witcher. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no hayan... Profe, yo tengo las encuestas, pero no las he tabulado. Hay impresas en el colegio y lo único que me faltó hacerle fue el tema de las entrevistas a la rectora, bueno, en este caso para el director y a la profesora. Ya, pues tendrías que hacerle las encuestas. Ujú. Perdón, las entrevistas. Porque ya el Sí, tema de la sí. tabulación lo puedes hacer en algún No, pues momento. que igual yo las puedo hacer porque yo estoy yendo todos los días al colegio y ellos también. Ya, ok, pues Entonces, ya, eso es importante. ya. Listo. Con el resto creo que ya estábamos hablando, ya creo que vamos avanzando. No se olviden de las propuestas. Tenemos menos de 2 meses para entregar propuestas. Pónganse pilas, todos. ¿Ok? Listo. Hagan el favor de prender la cámara para tomar una foto, aunque sea para que crean que estoy trabajando. Ya, listo. Ok. A ver, sonrían para la foto. Listo. Sonrían, Yandy parece prófugo. Sonríe, pues. Ya. Ok, listo, chicos. Entonces, ya saben, capítulo 4 definido. Nos vemos la otra semana con algunos, con otros nos vemos esta semana. Mañana probablemente. Me puedo quedar con Vladimir, que como nunca está por aquí.
Y con Brian y con Andy ya me vería la otra semana, o si no, después del debate. Se me fue la luz, profe, acá, con datos. ¿Mandé? ¿Quién me dijo algo? Después del voto está bien. ¿Después de qué? Del debate. El debate Después del debate, digo. no sé a qué hora termina el debate, creo que termina a las 10 y algo. ¿Ok? Bueno, No importa. si están a las 10:30, entonces yo me conecto para conversar tanto con Vladimir, con Andy o con Brian, y si ya están dormidos, mañana al día. Le va a decir, usted es la rana René. La rana René. Ay, Dios mío. Ya, bueno, nos vemos entonces. Gracias por estar aquí, chicos, y nos vemos más tarde. Chao, chao. La pila, chacho.